Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada. Feliz Pascua para todos ustedes, para cada uno de nosotros. La resurrección, es decir, Jesús que ha resucitado, Jesús que pasó por su pasión, muerte, pero sobre todo hoy, la Pascua de la resurrección. Esto nos invita a que cada uno de nosotros, como decíamos ayer, después de este silencio y después de mirar la oscuridad, hoy nos encontramos con la luz. Después de haber entrado por ese túnel, ¿verdad?, del dolor, del sufrimiento y de la cruz, sin embargo, llegamos a lo esencial y fundamental de nuestra vida, que tiene que ser y es para nosotros hoy la Pascua de la Resurrección. Felicidades a todos y feliz Pascua a todos. Escuchamos de Hechos de los Apóstoles, esta primera lectura impresionante en este domingo. Pedro tomó la palabra: ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, cómo Jesús padece, cómo Jesús muere, pero resucita. A partir del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, con Espíritu Santo y con poder. Es la fuerza de Dios. Pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Pero ellos, ahí están, le dieron muerte colgándolo de la cruz, de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios. Queridos amigos, hoy nosotros somos estos testigos designados por Dios. Es decir, ñande ya esa cana va esa papeñan de yara o muñe penupete cobe pajú entero betea penguana. Pero ñande ya esa cana ya es huella anguetetea lleva feliz Pascua y se upea. Quiere decir que la Pascua, que quiere decir el paso, que quiere decir de la muerte, de la oscuridad a la vida, o esa peana peñan de ñea, o esa peana peñan de corazón, o esa peana sobre todo y principalmente peñan de apuesto para pensar, darnos cuenta, reflexionar y hacer ese camino de liberación y de encuentro con Dios. Es aquí donde está la resurrección, queridos hermanos. Y hoy la propuesta del Señor en esta Pascua de Resurrección es justamente decir a todo el pueblo, no solamente a nosotros: Cristo ha resucitado y nosotros lo demostramos y lo vivimos en nuestra propia vida. La bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, que Cristo resucitado les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.